Dios los bendiga a todos ustedes que nos están mirando a través de este video. El propósito de esta presentación es ayudarnos un poquito a saber cómo controlar la ansiedad. La ansiedad es un problema muy común dentro de nuestro medio y me han hecho algunas preguntas que quiero dar respuesta en esta ocasión. Pero primeramente quiero definir lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un conjunto de sensaciones tanto físicas como psicológicas que se desarrollan cuando percibimos alguna situación de riesgo o de peligro. Ese riesgo y ese peligro pueden ser reales, pero también pueden ser imaginarios. Y después de esas sensaciones nos ponemos en estado de alerta. Esto es, el sistema nervioso se activa y estamos en la alerta constante. Una pregunta muy importante que me han hecho es si la ansiedad es mala. Bueno, déjeme decirle que sentir ansiedad en forma ocasional es parte de nuestra vida diaria, pero cuando esa ansiedad ya se ha estacionado en nuestra vida, es cuando nos comienza a hacer daño. Ahora, una realidad muy importante que tenemos que aclarar. Todos pasamos por ansiedad en alguna etapa de nuestra vida. Mire, cuando estamos delante de un público, tenemos ansiedad. Cuando vamos a pasar un examen, también tenemos ansiedad. De repente, cuando hay una entrevista de trabajo, vamos a una entrevista de trabajo y tenemos cierto nivel de ansiedad. Cuando tenemos una ruptura amorosa, de igual manera, o perdemos un ser querido, también puede ser un motivo de ansiedad. Pero las personas que desarrollan trastornos de ansiedad es cuando ya esa ansiedad ya se ha apoderado de ellos, de sus pensamientos, ha bloqueado su sistema de pensamientos y entonces nos volvemos monotemáticos. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de las estadísticas. Mire, la Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay 340 millones de personas pasando por un tipo de trastorno de ansiedad. Imagínense, 340 millones de personas en el mundo pasando por un trastorno de ansiedad. Eso es muy grave. Incluso después de la pandemia del COVID-19, las citas o las consultas a profesionales de la salud se han incrementado en gran manera, en un 40%. Eso habla de la importancia de que nosotros tratemos este tema que es la ansiedad. Ahora, quiero hablar de los síntomas. Hay síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Hay síntomas físicos, hay síntomas emocionales y hay síntomas cognitivos o de pensamientos. Hablemos primeramente de los síntomas físicos, que podrían ser taquicardia, sudoración, sensación de ahogo, dolores abdominales, incluso puede ser insomnio o puede ser resequedad en la boca. Son algunos de los síntomas físicos. Pero hablemos ahora de los síntomas emocionales, que pueden ser especialmente el temor, la irritabilidad, de repente la confusión, incluso puede desarrollarse la ira. Es importante que entendamos que hay también síntomas emocionales. Pero vámonos a lo que son los síntomas cognitivos o de pensamientos, y es cuando nuestra mente se bloquea y nos volvemos monotemáticos. Esto es, solamente pensamos en una situación, la situación grave, el problema que estamos viviendo. Entonces vienen pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pensamos de más. Se cree que más del 80% de los pensamientos negativos que tenemos hacia el futuro, más del 80% nunca se cumplen, pero los vivimos como si ya los estuviéramos sufriendo. Por eso es importante entender esto. Entonces, estos son algunos de los síntomas con respecto a lo que es la ansiedad. Vamos a hablar de las causas de la ansiedad. Mire, las causas son multifactoriales. Hay factores biológicos, hay factores psicológicos y hay factores sociales. Pero en cada persona la causa puede ser diferente. Vamos a ver algunos de los cinco factores de alto riesgo para que una persona padezca de algún trastorno de ansiedad. Hay 5 factores que predisponen a las personas para sufrir de algún tipo de trastorno de ansiedad. El primero son los traumas. Aquellas personas que cuando eran niños padecieron algún tipo de abuso o presenciaron situaciones traumáticas, es muy posible que ellos experimenten algún tipo de ansiedad en cualquier etapa de su vida. Pero también los adultos que experimentaron o están experimentando algún tipo de trauma, es muy probable que también ellos puedan desarrollar algún trastorno de ansiedad. También el estrés por alguna enfermedad. Esto es, cuando hay alguna persona que
perdió la salud o está ante una enfermedad grave, le pueden venir preocupaciones muy excesivas con respecto a los medicamentos, cómo va a ser su vida en el futuro, de repente las cuentas médicas que le van a llegar. O sea, son situaciones que también pueden provocar ansiedad. El tercer factor son la personalidad. Escuche bien, hay personas que de acuerdo a cómo son ellos, de acuerdo a cómo piensan ellos, puede ser que desarrollen más fácilmente algún tipo de trastorno de la ansiedad. Por ejemplo, aquellas personas que son muy dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes del comentario, dependientes de la aceptación de los demás, dependientes de las críticas, son personas que son susceptibles a padecer ansiedad. Incluso personas con una baja autoestima o que son muy timoratos, también ellos son susceptibles. También aquellas personas que tienen baja tolerancia a la frustración, aquellas personas también que son muy controladores, que todo lo quieren perfecto, lo quieren en un tiempo específico, de la manera que ellos quieren, y si eso no se logra, entonces puede ser que desarrollen una crisis de ansiedad. El cuarto factor de riesgo para desarrollar algún trastorno de ansiedad es que en la familia haya habido personas con esa problemática. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una persona que ha padecido eso, es muy probable que algún otro miembro de la familia también le acontezca, sea por genética, o sea por influencia, o sea por imitación. Y el último factor de alto riesgo puede ser el uso de alcohol y drogas. El uso de alcohol y drogas también predispone para que se desarrollen altos niveles de ansiedad, pero también en la crisis de abstinencia. Aquellas personas que decidieron dejar de tomar o dejar de drogarse, también pasan por una crisis de abstinencia, y en esa crisis también la ansiedad puede llegar a topes altos y les puede afectar en ese momento. La siguiente pregunta es: ¿cómo manejan la ansiedad los no creyentes? ¿Cómo manejan la ansiedad los no creyentes? Bueno, primeramente déjeme decirle que no todos los no creyentes acuden a ayuda profesional. ¿Por qué razón? Porque existe un tabú cultural. Si voy a un psicólogo, si voy a un terapeuta, quizá tengo que reconocer que estoy loco, que soy débil, que no puedo solo con mi problema. Por eso mucha gente no acude, pero los que sí acuden a profesionales de la salud mental, acuden a psicólogos, a terapeutas, incluso hasta a psiquiatras. Ahora, ¿qué aconsejan ellos? ¿Qué aconseja un profesional de la salud mental? ¿Qué son los consejos de ellos? Bueno, ellos aconsejan aquella técnica de respiración profunda y relajación. Eso está muy bien. También aconsejan hacer ejercicio regularmente. Muy bien. También aconsejan que controle uno de los pensamientos negativos. Perfecto, me parece muy bien. También ellos sugieren que tengamos una red de apoyo, de amigos, gente que nos apoye. Estoy de acuerdo. Pero también ellos aconsejan la medicación por medio de los ansiolíticos en casos que ellos consideran necesarios. Pero vayamos ahora, ¿qué debe hacer un creyente? ¿Qué debe hacer un creyente ante una situación de ansiedad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una reflexión de nosotros mismos. Si realmente soy un creyente genuino o soy un creyente nominal. ¿Quién es un creyente nominal? Un creyente nominal es aquel que solamente cree en Dios. Yo creo en Dios. Pero un creyente genuino es aquel que no solamente cree en Dios, sino le cree a Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice con respecto a la ansiedad, porque Dios tiene que decir algo al respecto de la ansiedad. Escuche bien lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lo voy a leer. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Se da cuenta? Dios quiere que nosotros le hagamos saber, Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros le hagamos saber cuáles son las cosas que nos preocupan, aquellas cosas que nos están atorando, aquellas cosas que no nos dejan crecer, aquellas cosas que nos quieren quitar el sueño. Dios quiere que oremos, que las entreguemos a Él. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Hay recompensa. Hay recompensa cuando oramos, cuando le entregamos a Dios una causa. ¿Sabe qué? La paz de Dios viene sobre nosotros, sobre la mente y sobre el corazón. Eso es grandioso. Eso me alegra bastante. Ahora, una escritura más en 1 de Pedro, capítulo 5.
Primera de Pedro capítulo 5 verso 16. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué bendición tan grande, que Él tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí, pero hay que humillarnos delante de Él, decirle, yo creo en usted, pero también le creo y aquí está mi causa, aquí está la situación que me preocupa, Señor, lo pongo en tus manos. Muy bien, ahora tenemos un ejemplo muy especial en la vida de David. Usted sabe que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo. Y en un momento de grande angustia, en un momento de gran necesidad, en un momento de gran tormento, él escribió este salmo, escribió este canto, escribió esta oración para Dios, pero también la podemos usar nosotros de igual manera. Salmo 4:1 dice, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia. Respóndeme, Señor. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Se da cuenta? Él está diciendo, Señor, me siento como que estoy muy angosto en mis pensamientos, solamente estoy pensando en este problema. Señor, ensancha mi mente para poder ver el panorama completo, ver soluciones, ver tu presencia, tu mano en mi vida. Y escuche bien cómo termina esta oración, cómo termina este canto, cómo termina este salmo. El verso 8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado y me voy a acostar en paz porque sé que el problema está en tus manos, Señor. La solución la tienes tú. Gracias, Señor. Muy bien. Ahora, una pregunta más. ¿Es apropiado que los creyentes tomen medicamentos contra la ansiedad? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Es apropiado que los creyentes tomen medicamento contra la ansiedad? Es muy buena pregunta, pero déjeme decirle que es necesario primero hacer una evaluación de cada caso, porque puede ser que una persona está pasando por episodios de ansiedad debido a un mal funcionamiento de su cerebro y que esa persona necesita un medicamento para poder vivir una vida satisfactoria. Así es de que necesitamos tener cuidado, porque puede ser que también esa persona no necesita un medicamento, pero necesita desarrollar su fe en Dios, lo que estábamos hablando anteriormente. Ahora, tenemos que entender esto, que todos nuestros órganos están susceptibles de enfermarse. Todos nuestros órganos son susceptibles de enfermarse. Se enferma el corazón, pero hay medicamentos para hacerlo funcionar. Se enferma, digamos, el páncreas, pero hay una alternativa, un tratamiento alternativo. Se enferma el riñón a causa de una infección. Bueno, hay antibióticos específicos para combatir esa infección, pero también hay ocasiones que el cerebro se enferma. Hay ocasiones que el cerebro se enferma y va a ser necesario que esa persona tome un tipo de medicamento para que lleve una vida pues satisfactoria, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto. Ahora, a veces ese medicamento lo que va a hacer es disminuir el riesgo de que esa persona pase por un ataque epiléptico o por una crisis de ansiedad. Tenemos que tener cuidado. Ahora, otras veces el medicamento será requerido para controlar cambios de los neurotransmisores que afectan la conducta. En otras palabras, para algunos pacientes, el ansiolítico vendría siendo como la insulina para algún paciente con padecimiento de diabetes. Ahora, ¿hay un peligro de ansiolíticos para algunas personas? Sí, hay un peligro. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, pudiendo trabajar con su mente, con sus emociones, con su comportamiento, prefieren tomar el ansiolítico como una forma fácil de sobrellevar la vida diaria, y no debería ser así. El ansiolítico solamente es para cierto tipo de personas y es solamente para en vía de mientras que esa persona está agarrando fuerza mental, intelectual, física y fuerza espiritual. Ahora, en otras palabras, escuchen bien, los medicamentos y todo lo que los médicos de la salud mental sugieren tienen su valor, son importantes, claro, y tienen su valor, sí lo tienen, pero también tienen sus limitaciones. Pero la buena noticia es que para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay limitaciones, Dios todo lo puede, para Dios no hay obstáculos, no hay barreras. Por eso, Dios puede con una enfermedad física, sí. Dios puede con una enfermedad mental, claro que sí. Dios puede con una enfermedad espiritual, para Él no hay límites. Pero tenemos que recordar que nuestra batalla está en la mente. La mente es poderosa, los pensamientos son poderosos. Por eso, ¿qué nos dice la palabra? Que tenemos que pensar en algo muy específico. Escuche bien.
En Filipenses 4:8 nos dice esta palabra: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Dice, lo que aprendiste de mí, lo que oíste de mí, lo que viste en mí, esto haced. Y escuche bien, ¿cuál es la recompensa de pensar de esa manera? Dice, y la paz de Dios estará con vosotros. ¿Queremos la paz de Dios? Gloria a Dios, sí la queremos. Pero necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra. Tenemos que alimentar nuestra mente con palabras positivas, lo que es bueno, lo que es amable, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es de buen nombre, lo que es motivo de alabanza. En esto tenemos que pensar. Una pregunta más que nos hacen es, ¿qué necesita saber el pastor y los líderes ministeriales sobre este problema? ¿Y cómo pueden ayudar a una persona que está pasando por trastorno de ansiedad? Mire, escuche bien. Lo primero que necesitamos saber es conocer lo que es la ansiedad, conocer las causas, conocer los tipos, conocer también los síntomas. Y luego tenemos que profundizar más en esa persona que estamos atendiendo. Tenemos que profundizar más acerca de las causas por las cuales ellos o él o ella están pasando por esa situación. Ahora, también tenemos que saber lo que la palabra de Dios dice al respecto. Cómo alimentarlos con la palabra de Dios, darles respuestas en Dios a esas personas. Y además tenemos que instruirlos para que su fe crezca. ¿Y de qué manera se instruyen? Bueno, con lectura bíblica constante, continua, con oración ferviente, con asistir constantemente a las reuniones y además teniendo un ministerio en la iglesia, teniendo un para qué en la iglesia. Y por último, darles consejo, darles seguimiento y darles acompañamiento. Eso es básico. Una persona que es aconsejada, una persona que es acompañada, una persona que se le da seguimiento, es una persona que va rumbo a tener la victoria. Y la última pregunta que se nos hace es, ¿cómo impacta la ansiedad en un inmigrante de primera o segunda generación? ¿Cómo impacta la ansiedad en los migrantes de primera y segunda generación? Bueno, primeramente déjeme decirle que cuando venimos a este país, cuando venimos de nuestros países, dejamos nuestra cultura, dejamos familia, dejamos propiedades, lo que hayamos dejado, venimos a este país y de repente hay un choque cultural. Es normal que haya un choque cultural que no afecta a todos, pero hay un gran número de migrantes que sí les afecta este choque cultural. ¿Por qué razón? Porque estamos extrañando la cultura, porque nos sentimos quizá inseguros ante las leyes, ante el idioma, ante las situaciones que se viven aquí. Entonces hay gente que siente que no encaja incluso en esta sociedad. Y estos son factores que podrían desencadenar una crisis de ansiedad en una persona migrante. No en todos, pero podrían ser un factor de alto riesgo. Pero quiero decirle a todos ellos, todos aquellos que dejamos nuestra tierra y estamos aquí, tenemos que entender que ahora estamos en la cultura del reino. Esto es, si estamos en una iglesia, esta es nuestra familia, esta es nuestra iglesia, esta es nuestra cultura. Recuerden, estamos en la cultura del reino. Tenemos que sentirnos en casa, tenemos que sentirnos seguros. Mire, la iglesia primitiva crecía de esta manera. Abrazaban a cada uno de los que se unían y todos eran una, como si fueran una sola familia. Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas se añadieron en un solo día. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es familia, eso es cultura del reino. Tenemos que sentirnos de esa manera. Y por último, quiero dar unas palabras que dio el Señor Jesucristo ante una multitud. El Mateo 6:31 dice así, hablando de el afán y la ansiedad. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenemos necesidad. Gloria a Dios por eso. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como una forma de añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán.
Basta cada día su propio mal. Escuche bien, Dios tiene el medicamento para nosotros. Dios tiene la respuesta para la ansiedad. Y el mejor antídoto para la ansiedad es la paz. Y es la paz que solamente Dios la da. El mundo no la da. Mire, un medicamento nos puede ayudar, pero no da la paz. Un tratamiento psicológico nos puede ayudar, pero no nos da la paz. Pero Dios es el que nos da la paz. Por eso tenemos que acercarnos a Él, disfrutar de su presencia, disfrutar de sus promesas. Y es la manera en la que vamos a poder vencer la ansiedad. Así que los invito que quizá este video usted dice, no es para mí, pero le puede servir a alguien más. Compártalo y seamos de bendición para aquellos que están pasando por una situación muy difícil. Que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias.